Un accidente aparentemente mundano en una recepción diplomática, una pluma caída, revela la aterradora verdad sobre la fuerza humana y la gravedad extrema de la Tierra. La cámara de consejo velariano vibraba con la suave bioluminiscencia de 1000 especies. Cada delegado flotaba o descansaba en sus cápsulas ambientales específicas. El embajador Chen Wei se puso de pie, y eso por sí solo debería haber sido la primera señal de alerta. Bienvenido a Nexo HFY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Se habían reído. No abiertamente, por supuesto. El Consejo Galáctico era demasiado sofisticado para exhibiciones tan toscas. Pero el embajador Torbanis, del colectivo queletiano, había dejado que la membrana de su tercer ojo se agitara de esa forma particular que indicaba diversión. El cristalino representante de Inai había sonado con una frecuencia que su traductor, amablemente, tradujo como «qué pintoresco». Incluso el enorme Borlot, que respiraba metano, había emitido una señal química que su especie usaba para expresar condescendencia. El miembro más reciente del Consejo Galáctico, la humanidad, medía poco menos de 1,80 m, era bípedo, de piel suave y, al parecer, no poseía ningún rasgo destacable. No podía volar. No podía respirar nada más que una estrecha banda de mezcla de oxígeno y nitrógeno. Ni siquiera podía comunicarse telepáticamente. Dependía, en cambio, de rudimentarias vibraciones de aire a través de las membranas de sus gargantas. Primitivo, decía el consenso general, pero enseñable. La recepción diplomática se celebró a bordo del Acorde Luminoso, una nave diplomática del Consejo que orbitaba la luna neutral de Salteria. La gravedad artificial de la nave se fijó en lo que el Consejo había determinado hacía tiempo como estándar universal cómodo, 0,3 G, una ligera fuerza de atracción que permitía incluso a las especies más frágiles desplazarse libremente. La mayoría de las especies de la galaxia evolucionaron en mundos con gravedades entre 0,2 y 0,5 G. Cualquier valor superior se consideraba innecesariamente hostil a la vida. La Tierra, como habían señalado los xenobiólogos con un desdén apenas disimulado, tenía una gravedad superficial de 1,0 G, más del doble del estándar habitual. Los informes incluían frases como «callejón sin salida evolutivo», «entorno hostil», «es notable que la conciencia haya surgido». La embajadora Chen Wei pareció ignorar la condescendencia. Sonrió, una expresión que incomodó a varios delegados por la exhibición de protuberancias óseas calcificadas que los humanos llamaban dientes, y avanzó por la recepción con su delegación. 5 personas en total, todas de pie, todas caminando sin ayuda. «Debe ser agotador», murmuró Torbanis a su ayudante, un joven queletiano cuyo propio arnés antigravedad lo mantenía cómodamente suspendido. Moverse así. Locomoción primitiva. Los humanos no habían pedido nada especial para sus aposentos, ni cápsulas antigravedad, ni campos de suspensión. Simplemente caminaban y permanecían de pie, durante horas, como si no les costara nada. Su mundo debió ser increíblemente primitivo, observó el representante de los Inai, cuya estructura cristalina refractaba la luz de la habitación en patrones de arco iris. No me extraña que solo lograran volar al espacio en el siglo pasado. Probablemente gastaron toda su energía evolutiva en mantenerse erguidos. Los demás delegados tararearon, hicieron sonar sus campanas o señalaron químicamente su acuerdo. La embajadora Chen conversaba con el delegado Borlot cuando ocurrió. Estaba gesticulando. Los humanos lo hacían constantemente, moviendo sus apéndices manipuladores mientras hablaban, y el lápiz óptico que sostenía se le escapó de las manos. Algo tan simple. Un pequeño accidente como los que ocurren en cualquier acto diplomático de la galaxia. El lápiz se cayó. En 0.3 G, los objetos caían lenta y elegantemente. Siempre había tiempo para atrapar algo. Los humanos lo llamaban dejar caer algo, pero en la gravedad civilizada era más bien un descenso suave. La mano de la embajadora Chen se disparó hacia abajo con una velocidad que hizo que varios delegados cercanos se sobresaltaran. Sus reflejos eran imposibles. La mano se movió como un rayo, más rápido de lo que cualquier cosa de ese tamaño debería moverse, y atrapó el lápiz a unos 7 centímetros del suelo. «Disculpas», dijo, enderezándose con esa sonrisa inquietante. «Hoy me tocó el dedo de mantequilla».
Pero el lápiz óptico, en realidad, un bolígrafo ornamental hecho de compuestos metálicos comprimidos y diseñado para ser utilizado por cualquier especie independientemente de sus apéndices manipuladores, había golpeado su palma con un crujido audible. Ella ni siquiera se inmutó. Entonces, al cambiar de posición para reanudar la escritura en su bloc de datos, el bolígrafo volvió a resbalarse. Quizás le sudaban las palmas de las manos. Los humanos parecían supurar fluidos constantemente, otra rareza biológica. Sea cual fuere la causa, el bolígrafo volvió a caerse de su mano. Esta vez no lo captó. La pluma cayó 3 pies al suelo, acorde luminoso un piso que albergó funciones diplomáticas para 17.000 especies a lo largo de 3 siglos. Un piso hecho con los mejores materiales compuestos, diseñado para soportar el peso y el movimiento de criaturas que van desde los diminutos Litren hasta los gormaxianos de 4 toneladas. El bolígrafo cayó al suelo, y pasó directamente a través de él. El sonido no se parecía a nada que los delegados reunidos hubieran escuchado en un entorno diplomático. Un crujido agudo y cristalino, seguido del chirrido de metal y los materiales compuestos al romperse. El bolígrafo, un utensilio de escritura decorativo que pesaba unos 30 gramos, atravesó el revestimiento del suelo como si fuera papel, dejando un agujero del tamaño de un puño humano. Las alarmas empezaron a sonar. Los mamparos de emergencia empezaron a desplegarse. La sección del suelo alrededor del agujero se combó y deformó, con grietas como telarañas que se extendían hacia afuera. La embajadora Chen observó el daño. Su rostro tenía esa expresión que tienen los rostros humanos cuando están confundidos, las cejas fruncidas y los labios ligeramente separados. «Oh», dijo ella. «Oh, eso no está bien. Lo siento mucho, no pensé. Debería haber tenido más cuidado». El salón de recepción se quedó en completo silencio. 200 delegados del otro lado del brazo galáctico contemplaron el agujero en el suelo. Luego al humano. Luego, de nuevo el agujero. Torbanis fue primero en recuperar la voz. ¿De qué? ¿De qué estaba hecho ese objeto? ¿Esto? La embajadora Chen se agachó, moviéndose de esa manera que implicaba doblar las extremidades inferiores de maneras que incomodaban a varias especies, y recogió otro bolígrafo de su bolso. Es solo un bolígrafo, de plástico y metal. 30 gramos, quizás, 1 onza para quienes prefieren medidas imperiales. Ella lo extendió, y el ayudante de Torbanis lo tomó con cuidado con un campo de manipulación gravitacional, desconfiando de sus propios apéndices. Los sensores del dispositivo realizaron un análisis inmediato. «Confirmado», susurró el ayudante, con su piel bioluminiscente titilando de angustia. «Materiales compuestos estándar. Predominantemente aleación de hierro-carbono y carbonos polimerizados. Masa total, 28,3 gramos. «Imposible», dijo el Drinai. «Nada con esa masa podría penetrar el blindaje de la cubierta de combate. No a 0.3 G. No cayendo desde una altura tan baja. La energía cinética sería». La estructura del ser cristalino destelló rápidamente mientras calculaba, insuficiente por un factor de varios cientos. La embajadora Che miraba entre los delegados y el agujero en el suelo, y su expresión se transformaba en algo que los presentes jamás habían visto en un rostro humano. Ya no era confusión. Era algo diferente. Algo que la hacía entrecerrar los ojos y apretar la mandíbula de una forma particular. «Calculaste la energía cinética para 0,3 G», dijo lentamente. «Por supuesto», respondió Torbanis. «La gravedad a bordo es estándar de 0.3 G. Eso es». Se detuvo. La membrana de su tercer ojo dejó de parpadear. Sus 3 ojos principales se enfocaron en el humano con una claridad repentina y cristalina. «Esa es la bordo del barco gravedad». «Pero no nuestra gravedad», dijo el embajador Chen en voz baja. Las implicaciones de esa declaración resonaron en el salón de recepción como una onda expansiva. El equipo de emergencia llegó en cuestión de minutos, un escuadrón de ingenieros queletianos y un analista estructural de Drinai. Rodearon el agujero, escaneándolo con instrumentos, cuya bioluminiscencia y sus campanadas cristalinas crearon una sinfonía caótica de angustia científica. «La penetración atraviesa 17 centímetros de chapa de la cubierta», informó el ingeniero jefe, con la voz tensa, algo que podría haber sido miedo. «A través del compuesto,
a través de la celosía de refuerzo, a través de la capa de gel antiimpacto, a través de la chapa secundaria, y dentro del espacio de conducto eléctrico inferior. Si esto hubiera ocurrido 3 metros a la izquierda, habría perforado un relé de potencia principal. De un bolígrafo, dijo Torbanis, y su voz había perdido todo rastro de su anterior condescendencia. Un instrumento de escritura decorativo. La embajadora Chen permanecía inmóvil, y los otros 4 humanos se habían movido, con la misma velocidad imposible, para flanquearla. Posiciones de protección, según reconocía el entrenamiento militar de Torbanis. La estaban protegiendo. ¿De qué? ¿De los delegados reunidos que se habían estado burlando de ellos momentos antes? Necesitamos hablar con sus xenobiólogos, anunció el Draenei, cuya estructura cristalina vibraba con urgencia. Inmediatamente. La física no concuerda con nuestra comprensión de su especie. Necesitamos hacer cálculos. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz traducida era muy baja. Necesitamos entender qué son ustedes. La sesión de emergencia del Consejo se convocó dentro de 1 hora. Esta no era la gran cámara con sus elegantes paredes bioluminiscentes y cómodos asientos. Era la sala de reuniones del núcleo profundo, la utilizada para situaciones de crisis, la que había sido construida para resistir un ataque directo de un acorazado gormaxiano. Los humanos se sentaron, y, de nuevo, simplemente se sentaron, sin arneses ni soporte, en sillas que habían sido ensambladas a toda prisa para ellos. Las sillas tenían una capacidad de carga máxima de 0,5 G. Al parecer, los humanos las comprimían hasta sus límites estructurales con solo sentarse. Asegúrese de que lo entiendo, dijo el prelado del Consejo Saturn, mientras su forma gaseosa se arremolinaba en su esfera de contención con visible agitación. Su especie evolucionó en un mundo con una gravedad superficial de 1.0 G. Es correcto, confirmó el embajador Chen. Y tú estás adaptado a esta gravedad. Tu biología está diseñada para soportarla. Sí. ¿Y cuando estás en esta nave, que mantiene una gravedad estándar de 0,3 G, estás experimentando? La embajadora Chen miró a su delegación. Uno de ellos, un humano llamado Marcus, quien se desempeñaba como su oficial científico jefe, se inclinó hacia adelante. Estamos experimentando aproximadamente 1/3 de la fuerza gravitacional para la que nuestros cuerpos están diseñados, explicó Marcus. Desde nuestra perspectiva, todo aquí es increíblemente ligero. Pesamos aproximadamente 1/3 de lo que pesamos normalmente. Es como, imagina que de repente te volvieras 3 veces más fuerte que ayer, pero todo a tu alrededor permaneciera igual. Así es para nosotros. La sala del consejo estaba en silencio. El tipo de silencio que precede tanto a un gran avance como a una catástrofe. El líder del equipo xenobiólogo, un keletiano llamado Soraben, cuyo comportamiento normalmente tranquilo había sido reemplazado por algo que rozaba el pánico, activó una pantalla holográfica. Hemos ejecutado los cálculos 7 veces. Los hemos comprobado con 4 sistemas de IA independientes. Los números son consistentes. El holograma mostraba una figura humana, girando lentamente, con varias medidas y anotaciones apareciendo a su alrededor. Humana terrestre básica, comenzó Soraben, con la voz ligeramente temblorosa. Masa, 70 kilogramos en promedio. Altura, 1,7 metros en promedio. Locomoción bípeda estándar. Y viviendo en un campo gravitacional constante de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Aparecieron más números. Densidad ósea, aproximadamente 2,3 veces la media galáctica. Densidad de fibras musculares, 2,7 veces la media. Sistema cardiovascular diseñado para bombear fluidos contra la presión gravitacional constante. Estructura esquelética reforzada con un compuesto de fosfato de calcio que, gramo a gramo, supera la resistencia a la tracción de los materiales estándar para cascos de naves espaciales. Torbanis sintió que se le aceleraba la respiración. Estás describiendo una especie construida como un tanque viviente. Esto empeora, dijo Soraben, y el holograma cambió para mostrar un esqueleto humano. El sistema esquelético no solo es fuerte, sino que está diseñado para resistir impactos catastróficos. Los humanos evolucionaron con la certeza de que una caída podría matarlos.
así que sus huesos pueden soportar fuerzas de compresión de hasta. Hizo una pausa, comprobando sus números de nuevo como si esperara que hubieran cambiado. Hasta 15.000 newtons antes de fracturarse. Para contextualizar, un hueso queletiano se fractura a aproximadamente 800 newtons. Por el vacío, susurró alguien. Su sistema muscular, continuó Sora Ben, y entonces aparecieron imágenes de fibras musculares humanas. Funciona con un sistema de contracción rápida y lenta. Las fibras de contracción rápida están diseñadas para generar energía explosiva. Pueden producir una fuerza equivalente a otra pausa. Pueden producir fuerzas que destrozarían el sistema esquelético de la mayoría de las especies. Los huesos de los humanos son simplemente lo suficientemente fuertes como para soportar la fuerza de sus propios músculos. El embajador Chen levantó una mano, lentamente y con cuidado, e incluso ese simple gesto hizo que varios delegados se estremecieran. Quiero aclarar algo, dijo, con voz muy tranquila y mesurada. No intentamos intimidar a nadie. De verdad que no teníamos ni idea de que nuestra biología fuera inusual. Desde nuestra perspectiva, somos simplemente normales. La Tierra es simplemente nuestro hogar. La gravedad es simplemente con la que crecimos. Háblanos de la Tierra, dijo el prelado Saturn. Háblanos de este mundo que te forjó. Los humanos intercambiaron miradas. Entonces Marcus se puso de pie, y el acto de ponerse de pie, la naturalidad con la que se levantó, desafiando 0.13 como si nada, lo dejó claro con más fuerza que cualquier palabra. La Tierra está clasificada en nuestras propias bases de datos como un mundo mortal de clase 4, dijo Marcus. No sabíamos que era inusual porque no teníamos un marco de referencia. Pero nuestro planeta tiene una gravedad superficial de 1,0 G, como se mencionó. La presión atmosférica a nivel del mar es de 101.325 kilopascales. La concentración de oxígeno es de aproximadamente 21%, lo que, según entendemos, se encuentra en el límite superior de las atmósferas respirables. El holograma cambió para mostrar la Tierra, una esfera azul y verde que parecía engañosamente pacífica. Nuestro mundo tiene múltiples zonas climáticas, continuó Marcus. Las temperaturas oscilan entre menos 89 grados centígrados y más 56 grados centígrados. Tenemos patrones climáticos violentos, huracanes, tornados, tormentas eléctricas. Tenemos actividad sísmica, terremotos, erupciones volcánicas. Tenemos una luna grande que crea importantes fuerzas de marea. Tenemos... ¡Alto!, gritó Eldenay, y su estructura cristalina destelló con angustia. ¡Alto! Estás describiendo un planeta que apenas debería albergar vida bacteriana. Múltiples extremos climáticos, inestabilidad sísmica, clima violento. Este es un mundo que intenta activamente exterminar cualquier ser vivo en él. Lo llamamos nuestro hogar, dijo Chen simplemente. Sora B manipuló el holograma y ahora mostraba una comparación. La Tierra junto a los mundos natales de las principales especies del Consejo. Queletia, dijo, señalando un planeta de color verde púrpura. Gravedad superficial de 0,4 G, clima estable. Actividad sísmica mínima. Variación media de temperatura de 15 grados en todo el planeta. Esto es típico. Así es como se ve un mundo normal con vida. Destacó otro planeta. Dreinal, 0,35 G, sin actividad tectónica. Presión atmosférica tan estable que los Dreinai ni siquiera desarrollaron el concepto de clima hasta que lograron el vuelo espacial. Entonces la Tierra apareció de nuevo, y junto a los mundos natales pacíficos y estables de las otras especies, parecía un horror cósmico. Su especie, dijo Sora Ben lentamente, evolucionó en un entorno que mataría a la mayoría de las especies espaciales en cuestión de horas. La gravedad por sí sola aplastaría los órganos internos de un queletiano. La presión atmosférica provocaría la implosión de un Litren. Las variaciones de temperatura provocarían un shock metabólico en un Borlot. Pero los humanos, dijo Marcus, y ahora había algo en su voz, algo que podría haber sido orgullo. Simplemente nos adaptamos. Aprendimos a mantenernos erguidos en una gravedad aplastante. Aprendimos a regular nuestra temperatura corporal a través de cientos de grados de variación.
Aprendimos a sobrevivir a caídas que pulverizarían a la mayoría de las especies. Aprendimos a sanar de heridas que serían inmediatamente fatales para otros. La pluma, dijo Torbanis de repente. Cuando se le cayó de la mano al embajador Chen, caía a 1.0 G, confirmó Soraben. O mejor dicho, llevaba la energía cinética que habría tenido al caer en 1.0 G, porque la embajadora Chen, a pesar de estar en la gravedad de a bordo de 0.3 G, sigue anclada por su propia masa, su densidad ósea y su integridad estructural. Cuando se mueve, lo hace como si estuviera en la gravedad terrestre. Cuando deja caer algo, lo hace con la fuerza de la Tierra. Las implicaciones fueron asombrosas. La velocidad de la mano, dijo el Draenei débilmente. Cuando intentó coger el bolígrafo, se movió más rápido de lo que nuestros sensores ópticos podían detectar. Reflejos adaptados a 1.0 G, explicó Marcus. En gravedades más altas, se necesitan reflejos más rápidos. Si tropiezas y caes en la Tierra, tienes quizás medio segundo para recuperarte antes de impactar contra el suelo con una fuerza potencialmente letal. Así que los reflejos humanos están afinados para reaccionar en fracciones de segundo. Aquí, en 0.3 G, esos mismos reflejos son sobrehumanos según nuestros estándares, finalizó Torbanis. La embajadora Chen se puso de pie, y los miembros del consejo reunidos se apartaron instintivamente. Ella se dirigió al centro de la sala, con movimientos lentos y pausados. Quiero dejar algo muy claro, dijo. Nos hemos estado conteniendo, no con intención, ni para engañarlos, sino porque nos entrenaron para ser cuidadosos, para movernos con cuidado, para no romper nada. Pero empiezo a comprender que necesitan ver. Necesitan entender quiénes somos, cómo nos creó la Tierra, porque vamos a formar parte de este consejo, y ustedes merecen saber la verdad. Miró al prelado Saturn. Me permite demostrarle las capacidades humanas en un entorno controlado. La figura gaseosa del prelado se arremolinó durante un largo instante. Sí, dijo finalmente. Creo que necesitamos ver. Despejaron la bahía de carga principal, un espacio enorme diseñado para la carga y descarga de especies de toda la galaxia. La gravedad artificial se fijó en 0.3 G. Se activaron campos de fuerza de emergencia alrededor del área de demostración. Equipos médicos de 6 especies diferentes permanecieron a la espera, aunque era cuestionable lo que pudieran hacer por una especie que apenas entendían. La embajadora Chen se había puesto lo que los humanos llamaban ropa deportiva, ropa flexible y ajustada que revelaba la topología de su musculatura. Ver a una humana sin la túnica diplomática formal era inquietante. Los seres podían ver cómo se movían los músculos bajo la piel, cómo los tendones sobresalían como cables, como todo el sistema biológico parecía estar construido con mecanismos interconectados de una eficiencia aterradora. Empecemos por algo sencillo, dijo Chen. Una prueba de aptitud física básica para humanos. Esto es lo que usamos para determinar si alguien está lo suficientemente sano para realizar actividad física básica. Se movió hacia una barra horizontal que había sido asegurada a la cubierta, asegurada con anclajes aptos para soportar equipos de carga 2.0 G, porque los ingenieros estaban aprendiendo a ser cautelosos. Dominadas, dijo, o flexiones de brazos, según tu agarre. Te cuelgas de la barra y levantas el peso del cuerpo hasta que la barbilla sobrepase la barra. Luego bajas y repites. Saltó. E incluso eso fue aterrador, la forma en que se lanzó 1 metro hacia arriba en el entorno de 0.3 G, y agarró la barra. Sus manos la aferraron, y el metal crujió. Entonces ella tiró. El movimiento era suave, controlado y completamente imposible para los estándares de cualquier especie que lo observara. Todo su peso corporal, o mejor dicho, lo que sería todo su peso corporal en la gravedad terrestre, se elevó hasta que su barbilla sobrepasó la barra. Luego bajó, y lo hizo de nuevo, y otra vez, y otra vez. 20, gritó Marcus, observando desde un costado. El estándar básico para mujeres humanas de la edad y condición física de la embajadora sería de entre 15 y 20. Chen continuó adelante. Tras 50 repeticiones, algunos delegados comenzaron a mostrar signos de angustia. Al llegar a 100, el Draenei destellaba con colores que indicaban una crisis existencial.
Al llegar a 150, Chen finalmente se detuvo. Se bajó de la barra, controlando su descenso en la baja gravedad, y ni siquiera respiraba con dificultad. En 0,3 G es más fácil, explicó, como si eso lo hiciera menos aterrador. En la gravedad terrestre, mi récord personal es 73. 73 veces, dijo Torbanis lentamente. Levantaste todo el peso de tu cuerpo contra una gravedad de 1.0 G usando solo los músculos de tus extremidades superiores. No es para tanto, dijo Chen. La mayoría de las personas en buena forma física pueden hacer al menos unas cuantas. Es un ejercicio básico de fuerza. No puedo, dijo Torbanis en voz baja, realizar ni una sola repetición de ese tipo en 0,3 G. Dudo que pudiera hacerlo en 0,1 G. Mi especie no puede levantar su propio peso de esa manera. La mayoría de las especies no pueden. La expresión de Chen volvió a ser de comprensión. Oh. Muéstranos más, dijo el prelado Saturn. Por favor, necesitamos entender. La hora siguiente fue una revelación sistemática de la capacidad humana que dejó a los miembros del Consejo reunidos en diversos estados de conmoción, asombro y pavor existencial. Chen demostró correr, acelerando velocidades que superaban lo que la mayoría de las especies podían alcanzar con asistencia mecánica. Demostró saltar, lanzándose casi 6 metros verticalmente en un entorno de 0,3 G. Demostró lo que los humanos llaman flexiones, sentadillas y burpees. Cada ejercicio una demostración informal de fuerza que habría requerido maquinaria industrial para la mayoría de las especies. Luego cogió un contenedor de carga estándar, una caja metálica con una capacidad de carga de 200 kilogramos, llena de equipo hasta su peso máximo, y lo levantó sobre su cabeza, con un movimiento suave. En 0,3 G, esto equivale a unos 60 kilogramos de peso efectivo, explicó, sosteniendo el contenedor firmemente sobre su cabeza. Puedo levantar mi propio peso corporal en la tierra, así que esto es bastante manejable. El contenedor de carga pesaba más que la mayoría de los delegados del consejo. ¿Puedo intentar algo?, preguntó Marcus, dando un paso al frente. Algo que pueda ilustrar la diferencia en nuestras capacidades básicas. Ante el asentimiento del prelado Saturn, Marcus tomó uno de los bolígrafos, el mismo que había dado origen a toda esta revelación. Lo sostuvo con cuidado, apuntando hacia abajo. Voy a dejar caer este bolígrafo, dijo, pero lo haré como si lo hiciéramos en la tierra, con la fuerza de la tierra. Quiero que entiendas lo que eso significa. Abrió la mano. La pluma cayó. No fue el suave y flotante descenso de objetos en 0.3 G. De alguna manera, mediante un mecanismo que los científicos observadores no comprendieron del todo, la pluma cayó, rápido cayó como si pesara 3 veces más de lo que realmente pesaba, porque el humano que lo dejó caer le había impartido energía cinética de la gravedad de la Tierra. Golpeó el revestimiento de la cubierta con un fuerte crujido y rebotó. En realidad rebotó. El piso compuesto se dobló bajo un impacto que no estaba diseñado para soportar. Eso es lo que nos parece normal, dijo Marcus en voz baja. Esa es la velocidad a la que caen las cosas. Esa es la fuerza con la que impactan contra el suelo. Esa es nuestra realidad básica. Soraben estaba haciendo cálculos en su tableta de datos, y su bioluminiscencia se había desvanecido. La energía cinética de esa gota, si he calculado bien, y creo que sí, entonces cada paso que da un humano en 1.0 G equivale a... No tenemos un equivalente. La fuerza por centímetro cuadrado supera los límites de compresión ósea de la mayoría de las especies. No caminas, impactas contra el suelo con cada paso. Estás en constante colisión con tu propio planeta. Y ni siquiera nos damos cuenta, dijo Chen. Solo camina. La demostración continuó. Chen les mostró la resistencia humana. Trotó en el mismo lugar durante 30 minutos sin parar, con su sistema cardiovascular diseñado para oxigenar los músculos bajo constante presión gravitacional. Les mostró la fuerza de agarre humana, doblando con naturalidad una varilla de metal que se suponía inflexible. Les mostró la curación humana, una cicatriz en el brazo, de una fractura de hueso de niña, que simplemente había vuelto a crecer más fuerte que antes. Pero fue la demostración final la que realmente dejó en claro el punto. Quiero mostrarte, dijo Chen, lo que llamamos salto de longitud desde parado.
Es un movimiento atlético humano básico. Empiezas estando quieto y saltas lo más lejos que puedas. Se posicionó en un extremo de la bodega de carga. Había marcadores a intervalos a lo largo del suelo. Luego se agachó ligeramente, y los delegados pudieron verlo ahora, la forma en que sus músculos se enroscaron como resortes, la forma en que todo su cuerpo se convirtió en un mecanismo biológico diseñado para la generación de energía explosiva. Ella saltó. El movimiento fue tan rápido que los sistemas de procesamiento visual de varios delegados no pudieron seguirlo. En un momento estaba en la línea de salida. Al siguiente, a 10 metros de distancia, aterrizando en una posición agachada controlada que debería haberle destrozado los huesos de la pierna, pero en cambio absorbió el impacto con una eficiencia despreocupada. El récord de la Tierra en salto de longitud sin moverse es de unos 3,5 metros, dijo Marcus en el silencio atónito. A modo de comparación, la embajadora acaba de saltar unos 10 metros porque la gravedad aquí le permite aplicar toda su potencia, adaptada a la Tierra, en un entorno con 1/3 de la resistencia. Torbani se encontró hablando sin intención consciente. No eres una especie, eres un arma. Eres una plataforma de armas biológicas que, de alguna manera, adquirió conciencia y construyó una civilización. La embajadora Chen regresó caminando a través de la bahía de carga, y ahora todos podían verlo. La forma en que cada paso comprimía ligeramente el revestimiento de la cubierta, la forma en que se movía a través de 0,3 G como si no fuera nada, porque para ella no era nada. No somos armas, dijo, con voz suave pero firme. Somos supervivientes. La Tierra intentó matarnos con la gravedad, el clima, los depredadores, las enfermedades, con 1000 peligros ambientales, y nosotros simplemente seguimos adelante, nos adaptamos, evolucionamos, construimos herramientas, sociedades y, finalmente, naves espaciales. No somos agresivos por naturaleza. En todo caso, somos criaturas sociales que prosperan gracias a la cooperación. Pero somos resilientes. Somos fuertes, porque la Tierra nos creó así. Y ahora estás aquí, dijo el prelado Saturn, entre especies que evolucionaron en entornos amables y apacibles, entre seres que serían aplastados por la gravedad de tu mundo natal. ¿Qué significa eso para el Consejo? Che miró a los delegados reunidos. Seres de todo el brazo galáctico, cada uno frágil en formas que ella apenas comenzaba a comprender, cada uno mirando la humanidad con nuevos ojos. Significa, dijo despacio y con cuidado, que podemos hacer cosas que ustedes no pueden. Podemos ir a lugares a los que ustedes no pueden. Podemos sobrevivir en condiciones que los matarían. Pero también significa que los necesitamos. Necesitamos su sabiduría, su conocimiento, su perspectiva. Han viajado por las estrellas durante miles de años mientras nosotros aún aprendíamos a hacer fuego. Tienen mucho que enseñarnos. Hizo una pausa y cuando volvió a hablar, su voz tenía un peso emocional que trascendió las barreras de las especies. Pero también significa que quizás, solo quizás, cuando haya que hacer algo en condiciones de alta gravedad, adversas o peligrosas, quizás puedan contar con nosotros. Porque somos buenos sobreviviendo. Es literalmente para lo que fuimos creados. Torbani sintió un cambio en su comprensión del orden galáctico. Durante miles de años, el Consejo había operado bajo la premisa de que todas las especies espaciales eran aproximadamente equivalentes, diferentes en forma, pero similares en capacidad. Las diferencias residían en la tecnología, la cultura y la filosofía. Pero los humanos eran diferentes en un nivel fundamental. Eran una especie forjada por un mundo mortal, adaptada para sobrevivir en condiciones que aniquilarían la mayor parte de la vida galáctica. Eran, a la vez, los seres más aterradores e inspiradores que jamás había conocido. Embajador Chen, dijo formalmente, en nombre del colectivo queletiano y en mi calidad de miembro de alto rango del Consejo presente, propongo que se revise formalmente el estatus de la humanidad, no como miembros provisionales, sino como miembros de pleno derecho de Consejo. Además, propongo que establezcamos una nueva categoría en nuestras clasificaciones xenobiológicas, especies supervivientes del mundo de la muerte. La moción fue aprobada por unanimidad. 3 días después, la historia se había extendido por toda la red galáctica. El incidente del bolígrafo, como se le llamaba, se había convertido en una leyenda. Los humanos,
Esos bípedos blandos y aparentemente primitivos provenientes de los confines del espacio conocido eran en realidad tanques vivientes, maravillas biológicas adaptadas para sobrevivir en el infierno. Los asesores militares del Consejo Galáctico estaban sumidos en un colapso colectivo. Los sectores comerciales se esforzaban por comprender qué significaba tener una especie capaz de transportar con facilidad cargas que requerían montacargas para todos los demás. Las instituciones académicas se peleaban por quien enviaría equipos de investigación a la Tierra para estudiar este mundo mortal imposible que, de alguna manera, había generado vida consciente. Pero en la sala del consejo, la embajadora Chen Wei se sentó en la silla recientemente reforzada, capaz de soportar una carga de 2.0 G, solo para estar segura, y se encontró rodeada de delegados que ya no miraban a la humanidad con condescendencia. «Hay una misión de rescate», dijo el prelado Saturn sin preámbulos. «Estación de investigación en una luna de alta gravedad. Gravedad superficial de 0,8 G. La actividad sísmica dañó los sistemas de evacuación. Tenemos 47 investigadores keletianos atrapados allí. En circunstancias normales, no podríamos rescatarlos hasta dentro de 3 semanas, y el soporte vital fallará en 12 días». Shen lo entendió al instante. «¿Quieres que vayamos a buscarlos?» Su especie puede sobrevivir en 0.8 G. Pueden moverse en él. Pueden trabajar en él. Para nosotros, se necesitarían exoesqueletos motorizados, e incluso así el riesgo de lesiones sería. «Lo haremos», dijo Chen simplemente. «Eso es lo que hacemos. Sobrevivimos en condiciones difíciles, y ayudamos a otros a sobrevivir también». 2 días después, un equipo de rescate humano extrajo a los 47 investigadores keletianos de la estación en crisis, operando en una gravedad que habría aplastado a sus pacientes, pero que solo redujo ligeramente la capacidad de los humanos de lo habitual. Las imágenes de humanos transportando keletianos por pasillos, moviéndose con determinación y fuerza en un entorno letal para la mayoría de las especies, se viralizaron en la red galáctica. Las burlas habían cesado. En su lugar había algo más. Respeto, sí. Asombro, sin duda. Pero también algo más profundo. La sensación de que la galaxia había ganado algo valioso. Una especie que había contemplado la gravedad de un mundo mortal y había decidido plantar cara de todos modos. Una especie que había evolucionado no en depredadores ni conquistadores, sino en supervivientes tenaces y resilientes que, ante la disyuntiva de rendirse o adaptarse, siempre optarían por adaptarse. Y cada vez que un delegado miraba al embajador Chen Wei, de pie con indiferencia en 0.13 como si nada, recordaban el bolígrafo. Recordaban el agujero que había hecho en el suelo. Recordaban lo que significaba que los humanos estaban hechos para sobrevivir en una gravedad que mataría a la mayoría de los habitantes de la galaxia. Se habían burlado de la gravedad humana. Nunca volverían a cometer ese error. La burla. Introducción a la nueva especie miembro del Consejo Galáctico, la humanidad. Una perspectiva extraterrestre sobre los humanos como criaturas débiles y primitivas de un mundo remoto. La recepción diplomática donde la humanidad es sutilmente ridiculizada. El incidente, la embajadora Chen dejó caer su bolígrafo. La revelación. La pluma rompe el suelo ornamental diseñado para todas las especies conocidas. Investigación científica de emergencia sobre biología humana. Retroceso a la clasificación de la Tierra como un mundo mortal. Análisis de la densidad muscular humana, la estructura ósea y la adaptación gravitacional. El entendimiento. El horror del Consejo Galáctico al darse cuenta de lo que los humanos soportan casualmente. Perspectiva humana. Confusión ante la reacción de los extraterrestres a la gravedad normal. Análisis comparativo de las capacidades físicas humanas y extraterrestres. La constatación de que la humanidad ha estado conteniéndose inconscientemente. La manifestación. Solicitud de demostración humana de capacidades. Clímax emocional. Los humanos demuestran lo que pueden hacer a plena capacidad. Reacciones extraterrestres y el cambio en la percepción galáctica. Resolución. La nueva posición de la humanidad en la galaxia. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.